La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de madera, perdido entre las vastas llanuras del sur. Era una de esas noches donde el viento aúlla como si arrastrara viejos secretos y el cielo se parte con relámpagos que parecen abrir grietas entre las nubes. Camila, con su uniforme empapado y los zapatos chillando en cada paso, caminaba bajo la tormenta abrazando su chaqueta fina contra el pecho. Acababa de salir del restaurante donde trabajaba como mesera y, como tantas veces antes, no tenía a quien pedirle un aventón, ni nadie esperándola en casa. Su vida era una rutina silenciosa de cuentas por pagar, clientes groseros y propinas escasas. Su única compañía al final del día era el eco de sus propios pensamientos, y esa noche, el aguacero parecía amplificarlos. Pero lo que Camila no sabía era que, a pocos kilómetros, un cowboy solitario observaba la tormenta desde el porche de su rancho, con una taza de café en las manos y el corazón lleno de cicatrices. Él se llamaba Elías, un hombre de pocas palabras, con mirada profunda y pasado complicado. Había llegado al pueblo hacía menos de un año, buscando paz después de una vida marcada por pérdidas, desconfianza y caminos polvorientos que no llevaban a ningún lado. Pero algo en esa noche lo inquietaba. Quizás era la manera en que la lluvia golpeaba el suelo, o el presentimiento que solo los hombres curtidos por la soledad conocen. Se puso su sombrero, montó en su vieja camioneta y tomó el camino hacia el centro del pueblo. Camila tropezó con una piedra y cayó de rodillas al barro. La lluvia no dio tregua. Respiró hondo, frustrada, con lágrimas mezcladas con agua de lluvia bajándole por las mejillas. No podía más. Cada día parecía un peso más difícil de cargar. En ese momento, los faros de una camioneta se acercaron lentamente, iluminando la silueta temblorosa de la joven. Elías bajó del vehículo sin decir palabra. Se quitó el abrigo largo y, sin dudar, lo puso sobre los hombros de Camila. Ella alzó la vista, sorprendida, esperando alguna frase cursi o una propuesta indecente. Pero él solo dijo: «No deberías estar sola bajo esta tormenta». Su voz era grave, calmada, y por alguna razón, más cálida que el abrigo seco que ahora la envolvía. Ella dudó por un segundo, pero algo en la forma en que él la miraba, sin juicio, sin lástima, le dio confianza. Subió a la camioneta, y el silencio entre ellos fue cómodo, como si sus heridas se reconocieran entre sí. «¿A dónde te llevo?», preguntó Elías mientras avanzaban lentamente por el camino resbaloso. «A donde no llueva por dentro», respondió ella sin pensarlo. Él sonrió apenas, comprendiendo más de lo que decía la frase. No le preguntó más. La llevó a su rancho, una cabaña modesta pero cálida, con el fuego encendido y el olor a madera húmeda en el aire. Le ofreció ropa seca, una manta y una taza de té caliente. Camila se sentó frente a la chimenea, en silencio, observando las llamas. No era la primera vez que un hombre la llevaba a su casa, pero sí era la primera vez que uno no intentaba aprovecharse. En ese momento entendió que Elías no era como los demás. Él estaba roto, sí, pero no era cruel. Era más bien como esos caballos salvajes que solo dejan acercarse a quien ha sufrido también. Pasaron horas hablando poco, compartiendo pausas llenas de significado. Ella le contó de su madre enferma, de su padre ausente, de los sueños que dejó en una caja guardada en la habitación que ya no tenía. Él le habló de su vida en los rodeos, del accidente que lo alejó de todo y de cómo el silencio había sido su único consuelo desde entonces. Esa noche no se besaron, no se abrazaron. Solo compartieron presencia. Y eso, para dos almas acostumbradas al abandono, era más que suficiente. A la mañana siguiente, el sol salió tímido entre las nubes, y Camila despertó en el sofá con la manta aún sobre ella. Elías ya estaba afuera, alimentando a los caballos. Ella lo observó desde la ventana, con una sonrisa nueva en los labios. No sabía exactamente qué era lo que había comenzado entre ellos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. Él entró con el sombrero en la mano, la miró y dijo: «Si quieres quedarte, hay espacio. No te prometo mucho, pero al menos, aquí no lloverá por dentro». Ella lo miró fijamente. Esa frase, tan simple, le llenó el pecho de una emoción que no supo nombrar. Asintió, sin decir nada, pero con los ojos brillando. A veces, las decisiones que cambian una vida no hacen ruido, solo se sienten como hogar. Pero el destino, tan caprichoso como impredecible, no tardaría en ponerlos a prueba. Porque justo cuando ambos comenzaron a creer en un nuevo comienzo, un rostro del pasado de Elías apareció en la entrada del rancho, cubierto de polvo,
arrastrando un secreto que podría destruir todo lo que apenas comenzaba a florecer entre ellos. Elías se quedó inmóvil. Su expresión, serena hasta hace un instante, se endureció como una piedra que ha soportado demasiadas tormentas. Camila, al verlo así, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde la ventana alcanzó a ver una figura alta, flaca, vestida con un sombrero vaquero raído y botas que habían conocido muchos caminos. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Vaya, dijo con voz rasposa. Pensé que nunca más pondría un pie en este infierno, pero aquí estoy, hermano. Camila se levantó lentamente, sin apartar los ojos de Elías. La palabra, hermano, flotó en el aire como un cuchillo suspendido. Él no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la mandíbula, apretando la boca, y luego se acercó a la puerta. ¿Qué haces aquí, Mateo? Preguntó sin molestarse en disimular el hielo en su voz. Mateo se encogió de hombros, fingiendo tranquilidad. Pero sus ojos, inquietos, recorrían el interior de la casa con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Vine porque me enteré de lo de papá, y porque alguien tiene que limpiar lo que tú dejaste tirado. Camila observó la escena con creciente incomodidad. No sabía quién era ese hombre exactamente ni por qué su presencia ponía a Elías tan tenso, pero podía sentir que había heridas abiertas que aún sangraban, aunque nadie las nombrara. Aquí no hay nada que necesite limpieza, replicó Elías. Y menos por ti. Ah, ¿no? Mateo sonrió con ironía. Porque me pareció ver que estás jugando a tener una vida. Una mujer en tu casa, caballos bien alimentados, hasta chimenea encendida. Para alguien que juró no volver a confiar, te adaptaste rápido. Camila sintió la indirecta como una bofetada. Dio un paso atrás, pero Elías extendió la mano, protegiéndola, sin tocarla. No metas a Camila en esto. Ella no tiene nada que ver contigo ni con nuestro pasado. Mateo alzó las cejas, divertido. Se apoyó en el marco de la puerta, como si fuera dueño del lugar. Todo lo que haces, Elías, siempre tiene que ver conmigo. ¿O ya se te olvidó quién cargó con la culpa cuando tú huiste como un cobarde? Las palabras retumbaron entre las paredes de madera. Camila no entendía los detalles, pero la intensidad en los ojos de ambos hablaba de un pasado doloroso, tal vez lleno de traición y secretos enterrados bajo el polvo del tiempo. Fue tu decisión, espetó Elías. Yo te lo pedí. Te rogué que no lo hicieras. Pero tú siempre has sido así, impulsivo, torpe y demasiado orgulloso para admitir tus errores. Porque yo sí me quedé a pelear. Gritó Mateo, dando un paso al frente. Mientras tú desaparecías por semanas, yo daba la cara. Fui yo quien enterró a mamá solo. Yo quien pagó la deuda del rancho. Tú solo huyes. Camila apenas respiraba. La intensidad de aquella discusión parecía reavivar fantasmas que dormían profundamente en cada rincón de esa casa. No era el tipo de conflictos que se resolvían con una conversación. Era algo más grande, más oscuro, tejido con años de reproches no dichos. No viniste solo por el rancho, dijo Elías, bajando la voz, con una calma que dolía más que cualquier grito. ¿Qué quieres realmente? Mateo miró de reojo a Camila, luego volvió a fijar la vista en su hermano. Tienes algo que me pertenece, murmuró. Y no me voy sin ello. Te equivocas. Aquí no tienes derecho a nada. Eso lo decidirá el juez. Ya tengo los papeles, Elías. El testamento de papá dice que todo es mío si tú no reclamas en persona. Y según el pueblo, tú estás muerto para él. Nunca volviste. Nunca perdonaste. El silencio fue tan denso que se podía escuchar el crujido del fuego ardiendo. Camila sintió que algo se desmoronaba entre los hermanos, como si una cuerda que los mantenía unidos se rompiera finalmente. Elías bajó la cabeza, pensativo, y luego giró hacia ella con una mirada que la atravesó. Camila, dijo en voz baja, casi como una súplica. Ve adentro. Por favor. Ella dudó un segundo, pero algo en su tono le hizo obedecer. Cruzó el umbral sin decir una palabra más, aunque en el pecho le ardía la necesidad de quedarse, de entender, de protegerlo incluso si él no lo pedía. Mateo la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo.
Luego se volvió a su hermano, y su expresión cambió, ya no era agresiva, sino casi suplicante. Escucha, Elías. No vine a pelear. Pero necesito ayuda. Las cosas no han salido como esperaba. Tengo deudas, problemas, gente peligrosa me está buscando. El rancho podría salvarme. Elías lo observó largo rato. Los años no habían borrado el cariño que alguna vez existió entre ellos, pero tampoco habían curado la desconfianza. Él sabía que Mateo era como el fuego, cálido a veces, pero incontrolable, capaz de destruir sin darse cuenta. ¿Y esperas que yo abandone lo poco que construí, por ti? Preguntó con amargura. ¿Después de todo? Espero que recuerdes que, a pesar de todo, seguimos siendo hermanos, susurró Mateo. Pero esa palabra, hermanos, ya no significaba lo mismo. El peso del pasado era demasiado grande, y Camila, desde el pasillo, lo sabía. Escuchaba sin querer, con el corazón latiéndole en los oídos. Y por primera vez, sintió miedo. Miedo de que lo que había comenzado con una tormenta y un abrigo prestado, terminara mucho antes de tener oportunidad de florecer. Porque no solo Mateo había traído recuerdos. Había traído peligro. Y en el fondo, Camila empezaba a entender que nada sería fácil al lado de Elías. Que su historia, aunque intensa y verdadera, estaba hecha de cicatrices que aún sangraban, y que el precio de amar a alguien como él, sería aprender a caminar entre ruinas sin perder el alma. Camila regresó al pequeño cuarto donde había dormido esa noche, pero no logró quedarse quieta. La conversación que acababa de escuchar giraba en su cabeza como un lazo sin soltar, apretando su pecho con cada vuelta. Las voces de los hermanos seguían resonando en su memoria, cargadas de ira, pero también de algo más profundo, una herida común que no se había cerrado nunca. Desde la rendija de la puerta, alcanzaba a escuchar cómo Elías y Mateo seguían hablando en tonos bajos. Ya no había gritos, pero la tensión era igual de cortante. Camila sabía que no debía intervenir, que ese no era su lugar, pero su instinto le decía que algo más se escondía bajo la superficie, algo que no estaban diciendo del todo. Elías volvió a entrar a la casa al cabo de un rato. Caminó hasta la chimenea y se quedó ahí, de pie, con la mirada perdida en las brasas. No notó que Camila lo observaba en silencio desde la sombra. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados. El hombre fuerte y sereno que ella había conocido la noche anterior, ahora parecía una figura agrietada, sosteniéndose a duras penas. Camila se acercó despacio. No dijo nada, solo se colocó a su lado y ofreció una taza de té que había calentado en la estufa de leña. Elías la aceptó, sin mirarla al principio. Bebió un sorbo y luego exhaló, como si ese gesto simple le devolviera algo de control. Lo siento, murmuró él, apenas audible. No quería que vieras eso. No tienes por qué disculparte, respondió Camila. Todos tenemos pasado, Elías. Y familia, bueno, a veces son nuestra mayor carga. Él giró lentamente hacia ella, como si esas palabras tocaran una fibra sensible. Por un momento pareció que iba a hablar, a explicar, a dejar salir todo lo que tenía guardado, pero se detuvo. En vez de eso, extendió la mano y la tomó por la muñeca, con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus dedos ásperos por el trabajo. No tienes idea de en qué te estás metiendo, dijo, con voz grave. Yo pensaba que ya había enterrado todo esto. Pero Mateo, él no aparece sin motivo. Y si está aquí, no es solo por el rancho. ¿Crees que te está siguiendo alguien más? Preguntó Camila, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Elías asintió lentamente, él siempre ha sido impulsivo. Se mete con quien no debe, promete lo que no puede cumplir. Y esta vez, tengo la sensación de que algo grande lo persigue. Gente que no se detiene por nada. Camila bajó la mirada. La situación era más complicada de lo que imaginaba. La paz que creyó encontrar en ese refugio en medio de la tormenta empezaba a desvanecerse, como la niebla cuando el sol la atraviesa sin piedad. Pero aún así, no se movió. Había algo en Elías que le hacía querer quedarse, a pesar de todo. No me iré, Elías, dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. No, ahora. Él la observó por un largo instante. Sus ojos, normalmente duros y vigilantes, se suavizaron por un segundo. No dijo nada más, pero algo en su silencio fue una promesa. Afuera, el sol se escondía de nuevo tras nubes grises,
y el viento comenzaba a soplar con fuerza. Mateo no se había marchado. Estaba en el granero, sentado sobre un fardo de paja, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. A pesar de su actitud confiada, su rostro mostraba signos de miedo. No era solo el miedo a su hermano, ni a perder el rancho. Era algo más profundo. Sabía que sus errores lo habían seguido hasta ese rincón del mundo donde creía estar a salvo. Sacó un papel arrugado del bolsillo trasero de su pantalón, una carta sin firma, escrita a mano, con una amenaza clara. Te encontramos. Ya no puedes correr. Mientras leía esas palabras por 10ª vez, un ruido lo sobresaltó. Un cuervo voló desde el techo del granero, y en su paranoia, Mateo sacó un pequeño revólver oxidado de la chaqueta. Miró en todas direcciones, respirando con dificultad. Estaba al límite. Elías salió poco después, caminando en dirección al granero. Lo encontró allí, de espaldas, con el arma aún en la mano. ¿Te siguen?, preguntó sin rodeos. Mateo no respondió de inmediato. Guardó el arma y se dio la vuelta, evitando su mirada. Sí, admitió finalmente. Uno de ellos me vio en la BEC. Me dieron una semana. ¿Sabes cómo funciona esto? Si no pago, vienen por mí. Y por todo lo que tenga valor. ¿Y pensaste que yo te cubriría? ¿Otra vez? No, respondió Mateo con un dejo de vergüenza. Pensé que si te lo contaba, al menos no me darías la espalda. Elías suspiró, cansado. Su hermano era como una tormenta que nunca terminaba de irse del horizonte. Camila, está aquí. Y no pienso arrastrarla a esto. Ella ya está arrastrada, dijo Mateo, sin malicia, solo con la certeza de los hechos. Y si ellos llegan, no van a preguntar quién es quién. El silencio volvió a instalarse entre ellos como una sombra. Elías sabía que tenía que actuar. No solo por el rancho, ni por la deuda que creía haber saldado con el pasado. Esta vez era distinto. Esta vez, había algo que proteger. O mejor dicho, alguien. Esa noche, la tormenta volvió, como si el cielo mismo supiera que algo se estaba decidiendo entre aquellas paredes viejas de madera. El rancho se estremecía con cada relámpago, y el viento golpeaba los cristales como una advertencia. Camila se sentó junto a la ventana, abrazando una manta, mientras el fuego crepitaba detrás de ella. Elías estaba afuera, solo, caminando bajo la lluvia, sin sombrero, con el rostro hacia el cielo como si buscara una respuesta entre los truenos. Sabía lo que tenía que hacer. Su pasado había regresado, no para castigarlo, sino para obligarlo a elegir. Por años, había vivido escondido entre el polvo de las praderas, negándose la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero ahora, mirando a Camila, entendía que el amor no se encuentra cuando uno está listo. Llega cuando es necesario. Y ella había llegado con la lluvia, con los ojos llenos de preguntas y el corazón herido, justo como el suyo. Volvió a entrar empapado, y al verla allí, tan callada y valiente, supo que no podía permitir que nadie le hiciera daño. Se acercó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos, con firmeza pero con ternura. Camila, dijo, su voz profunda y decidida. Mañana me voy. Necesito enfrentar esto, limpiar todo lo que dejé suelto. No puedo arrastrarte a este infierno. Pero quiero que me esperes. Ella lo miró sin parpadear. Una parte de ella quería gritar, detenerlo, obligarlo a quedarse. Pero otra, más sabia, comprendía que algunos fantasmas solo desaparecen cuando uno los mira de frente. Te esperaré, respondió con voz firme. Pero prométeme que volverás. Elías asintió, y por primera vez, sus ojos se humedecieron. No por miedo, sino por algo más grande, por el peso de saber que había encontrado algo verdadero, justo cuando el pasado amenazaba con arrebatárselo. Al amanecer, sin más palabras, se despidió. Subió a la vieja camioneta, con su rifle en la parte trasera y una mochila con lo justo. Mateo lo esperaba en el porche, con expresión sombría. No tienes que venir, le dijo Elías sin mirarlo. Sí tengo, respondió Mateo, mirando al horizonte. Esta vez, no voy a dejarte solo. Y así, los dos hermanos partieron. Hombres marcados por errores, pero unidos por una sangre que, pese a todo, aún ardía con el fuego de la redención.
El camino de regreso a Lübeck fue silencioso. Ninguno necesitaba hablar. Sabían lo que estaba en juego. Cuando llegaron, no hubo dramatismos. Solo un encuentro inevitable con aquellos que esperaban cobrar lo suyo. Fue en un viejo depósito abandonado a las afueras del pueblo donde todo se resolvió. 4 hombres armados, rostros fríos, palabras vacías. Pero Elías no titubeó. Con la voz firme y la mirada directa, ofreció el rancho, su única herencia, a cambio de la libertad de su hermano. Dijo que no importaba cuánto debía Mateo, que él se hacía responsable. Que quería cortar, de una vez por todas, el ciclo de miedo y huida. Los hombres dudaron. No estaban acostumbrados a que alguien ofreciera su alma con tanta calma. Uno de ellos, el líder, lo observó largamente y, tras un silencio tenso, aceptó. No porque fueran piadosos, sino porque veían en Elías a un hombre que no valía la pena destruir. Un hombre que había decidido ser más grande que su pasado. Mateo quiso protestar, pero Elías le puso una mano en el hombro. Lo que destruiste con tus decisiones, hoy lo salvas con tu presencia, le dijo. Eso vale más que cualquier tierra. Regresaron al rancho días después. Exhaustos, sin tierras ni propiedad, pero vivos. El sol los recibió con una calidez inesperada. Camila los vio aparecer desde la colina y corrió hacia ellos. Elías bajó de la camioneta, con polvo en el rostro, pero con la mirada limpia. Cuando ella lo abrazó, él sintió que, por primera vez en su vida, había llegado realmente a casa. No volvió a hablar del rancho. Ni de lo que perdió. Porque había ganado algo que no tenía precio, una mujer que creyó en él cuando él mismo no podía, y un hermano que, a su manera torpe y rota, había decidido dejar de correr. Camila y Elías comenzaron de nuevo. No con riquezas, ni con comodidades. Pero con la verdad. Él consiguió trabajo entrenando caballos en un rancho vecino, y ella abrió una pequeña cafetería en el pueblo, donde todos hablaban de la pareja que había desafiado al pasado con amor, y que había construido su refugio con manos sucias pero corazones limpios. La gente decía que cuando llovía, él siempre salía sin sombrero, como si quisiera sentir cada gota, como si la tormenta le recordara de dónde venía, y a quién encontró bajo ella. Y cada vez que el viento soplaba fuerte en las noches de otoño, Camila se aferraba a su pecho y él le susurraba al oído. Ya no llueve por dentro. Porque el destino puede golpear fuerte, puede quitarte la tierra bajo los pies, puede obligarte a enfrentar demonios antiguos, pero también puede regalarte un momento, una persona, un instante tan real, tan profundo, que hace que todo lo perdido valga la pena. Y en ese rancho, ahora sin nombre pero lleno de vida, Elías y Camila demostraron que incluso los corazones más golpeados pueden florecer, si alguien se atreve a amarlos bajo la tormenta.